Hola, bienvenidos a la clase número 6 del tema primero, límites de funciones continuidad. En la clase de hoy veremos el teorema de Bolzano, un teorema esencial en este capítulo y muy importante para esta asignatura. Por lo tanto, vamos a empezar por definir este teorema. El teorema de Bolzano me dice que si f, una función cualquiera, real, obviamente, es continua en el intervalo cerrado AB, recordáis de la clase anterior que esto implica que debe ser continua en AB, o sea, en todos los valores entre A y B, más debe ser continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. Por lo tanto, si se cumplen estas tres condiciones, será la función continua en este intervalo cerrado AB. Entonces, esta es la primera condición, que f sea continua en AB. Y además, si se cumple que el signo de f de A es distinto del signo de f de B, por lo tanto, f de A es negativo y f de B es positivo o al revés, si se cumple esto, entonces existe un C perteneciente al intervalo, esta vez abierto a B, tal que f de C igual a 0. Por lo tanto, gráficamente, tenemos una función. Esto es muy fácil de ver gráficamente. Vamos a imaginar, este es el punto x igual a A y este es el punto x igual a B. Sabemos que f de A es negativo, f de A menor que 0. Lo vemos, ¿no? Y f de B mayor que 0. Como f la hemos definido así, la hemos dibujado, es continua en el intervalo cerrado AB, entonces va a existir un valor C que pertenece al intervalo AB, tal que su imagen es 0. O sea, va a existir un valor que anula la función. En este caso, x igual a 0. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder resolver ecuaciones algebraicas de forma muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, x elevado a x igual a 100. Nosotros esto no lo sabemos resolver de una forma con un método sencillo. Entonces vamos a utilizar el teorema de Bolzano para, utilizando aproximaciones, resolver esta ecuación. Para ello hay que generar primero la función x elevado a x menos 100 igual a 0, igual a 0 no, igual a f de x, y poner dos valores, un valor a para el que será menor que 0 la función, un valor b para el que será mayor que 0, entonces va a existir un valor c que está en ese intervalo, tal que se va a hacer igual a 0. Entonces si se hace igual a 0 f de x, se va a cumplir la ecuación que veíamos. Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo muy claro. Por lo tanto, se nos pide demostrar que existe un x perteneciente al intervalo menos pi a pi, tal que x igual a seno de x. Vale. Aquí hay que utilizar el teorema de Bolzano, ¿por qué? Porque tenemos una ecuación que resolver, una ecuación algebraica, y nos pone una limitación. Nos está limitando el valor de x. El valor de x tiene que pertenecer a un intervalo. Entonces sabemos que estamos ante el teorema de Bolzano. Tenemos que utilizar este teorema. Por lo tanto, primero hay que definir la función f de x. La función f de x, ya sabéis, es continua y en el intervalo hay que demostrar que va a ser continua en este intervalo. Entonces, primero definimos la función, que será x menos seno de x. ¿Por qué va a ser x menos seno de x? Porque yo quiero que se anule, que cuando se anule esta función, o sea, cuando f de x es igual a 0, se cumpla esto. Y vemos que si f de x es igual a 0, x es igual a seno de x, que es la ecuación inicial, ¿no? Por eso la función es esta. Entonces, condiciones. Primera condición, f continua en AB, en este caso, es este intervalo. Entonces hay que demostrar que la función es continua en este intervalo. Entonces,
es una resta de dos funciones continuas, porque la función f de x igual a x y f de x igual a seno de x son continuas en todo su dominio. Como veíamos de las propiedades de las funciones continuas, la diferencia de dos funciones continuas es una función continua. Entonces, automáticamente f ya es continua en este intervalo. Primera condición verificada. Además, sabemos que f de a, el signo de f de a tiene que ser distinto del signo de f de b. Se puede poner de esta forma. F de a por f de b tiene que ser menor que 0. O sea, el producto va a ser negativo. Si uno de ellos tiene el signo menos negativo y el otro positivo, el producto va a ser negativo. Entonces, o f de menos pi es menor que 0 o f de pi es mayor que 0. Pues entonces calculamos. Por un lado, f de menos pi será simplemente sustituir menos pi menos el seno de menos pi. Y aquí pues pi menos el seno de pi. Vamos a recordar trigonometría. ¿Dónde está pi? Pi está aquí, son 180 grados. Ya sabéis que el seno de menos pi es lo mismo que el seno de pi. Porque hacer menos pi es ir por aquí y hacer pi es ir por aquí. Entonces viene a dar lo mismo. Entonces sabemos que esto va a ser lo mismo. Puedo poner aquí seno de pi. Además, el seno, ¿qué coordenada era? ¿Era la vertical o la horizontal? Pues era la vertical. Sabéis que esto era el seno y el coseno era lo que iba en horizontal. Por lo tanto, el seno de pi es 0, que es la coordenada ahí en este caso, 0. Entonces, seno de pi es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, pues f de menos pi es menos pi, que es menor que 0. Solo me interesa saber si menos pi efectivamente es menor que 0 o mayor que 0. En este caso, menos pi menor que 0 y pi mayor que 0. Por lo tanto, se están cumpliendo ya las condiciones del teorema de Bolzano. ¿Cómo se han cumplido estas tres condiciones? Según el teorema de Bolzano, existe un valor c, en este caso, como me lo ponen en el enunciado, existe un valor x perteneciente al intervalo menos pi, tal que f de x es igual a 0. Entonces, ahora volvemos a nuestra definición de f de x, tal que x, por lo tanto, esto es lo mismo que decir tal que x menos seno de x es igual a 0, que es lo mismo que decir tal que x es igual a seno de x. Entonces, con esto hemos demostrado lo que se nos pedía y por lo tanto hemos terminado este ejercicio. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. Se nos pide demostrar que existe un valor c perteneciente al intervalo 0, 1 tal que e elevado a menos x al cuadrado es igual a un medio. Por lo tanto, vemos claramente que tenemos que aplicar el teorema de Bolzano. Vamos a seguir la misma metodología que seguimos en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces vamos a definir sea una función, voy a llamarle en este caso h de x, para cambiar un poco, la diferencia de las dos, ¿no? E elevado a menos x al cuadrado menos un medio. Vuelvo a decir que es la diferencia de las dos funciones para que los valores que anulen h de x sean los valores que verifiquen esta ecuación, que es lo que nos piden demostrar, ¿no? Entonces, la función es esta. Condiciones del teorema de Bolzano. H continua en 0, 1. Entonces tendríamos que justificar cómo h de x es la diferencia de dos funciones continuas en el intervalo 0, 1. Son funciones elementales. E elevado a menos x cuadrado, una función exponencial, el dominio es R. Y un medio, pues el dominio también es R, obviamente. La diferencia de dos funciones continuas será una función continua en este intervalo. Por lo tanto, esa es la justificación que tendríamos que dar en un examen. Entonces, se verifica la primera condición. Segunda condición, que h de 0 o h de 1, por lo tanto, que h de 0 por h de 1 sea menor que 0. Entonces, o 1 es menor que 0 y el otro mayor que 0, o al revés. Entonces vamos a calcularlos y verificar efectivamente que tienen signo contrario. H de 0 es simplemente donde pone x poner 0. Sería e elevado a 0 menos un medio. Y h de 1 pues e elevado a menos 1
menos 1/2. Esto es 1 menos 1/2, que es 1/2, que es mayor que 0, que es lo único que me interesa saber. Me da igual su valor, mayor que 0. Y luego e elevado a menos 1/2 es 1 partido por e, menos 1/2. 1 partido por e es 1, sabemos que es 2,70 y algo. Entonces 1, esto menos esto, vemos que es claramente negativo. Menor que 0, no me da igual su valor, vuelvo a repetir. Solo me interesa que sea negativo. Por lo tanto, se verifican las tres condiciones del teorema de Bolzano. ¿Qué es lo que me implica esto? Esto me implica que existe un c perteneciente a este intervalo tal que h de x, h de c, en este caso, es igual a 0. ¿Qué implica que h de c sea igual a 0? Lo que veíamos en el caso anterior. Implica que e elevado a menos c al cuadrado es igual a 1/2. ¿Qué es lo que me pediría aquí? Existe un c tal que e elevado a menos c al cuadrado. Por lo tanto, queda demostrado lo que nos pide el enunciado y por tanto terminamos este ejercicio. Bueno, pues esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la siguiente clase con un nuevo tema.